Así es. Yo quería hacer cuando niño, que estudiar física. Qué lindo, ¿ah? De hecho, todavía amo. Pero todavía puede hacerlo. ¿Sabes qué es lo bonito de eso? Que yo ahorita soy físico, soy médico, Ah, pasado mañana soy abogado. Buenos días, vamos a la segunda de nuestras ponencias. Ahora tenemos a la doctora Gilda María Sancho Ugalde. Ella nos va a hablar un poco sobre el estado del arte del Tribunal Ético Médico. El Colegio de Médicos es uno de los colegios con mayor desarrollo en el tema de sus tribunales de ética de honor. Lo vemos en medios de comunicación siempre y lo hemos visto en cada uno de sus desarrollos. A continuación tendremos esta importante charla con la doctora. Doctora, el escenario es suyo. ay, a ver. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Una felicitación a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios por llevar adelante este importante congreso. Y hoy vamos a hablar de los antecedentes y cómo se ha venido desarrollando el Tribunal de Ética Médica del Colegio de Médicos. A lo largo de la charla vamos a ver los antecedentes, vamos a ver cómo se creó el Colegio de Médicos y Cirujanos, las leyes que actualmente lo respaldan y cómo se dio el origen del Tribunal de Ética Médica, con algunos detalles de los resultados que se tienen en el periodo 2022-2023. Dentro de los antecedentes del Colegio de Médicos y del Tribunal de Ética Médica, no podemos olvidarnos de Hipócrates, el gran maestro de la medicina occidental. Hipócrates de Cos, del año 460 a.C. al 370 a.C., abogó por una relación médico-paciente basada en la confianza y el respeto. Promovió la idea de que los médicos deben actuar en el mejor interés del paciente y mantener la confidencialidad de la información médica. Todos estos aspectos siguen teniendo vigencia al momento actual. A pesar de que el Código de Ética de Hipócrates se escribió en el siglo V, todavía se sigue viendo la gran influencia de este Código de Ética en la práctica de la medicina al momento actual. El Código de Hipócrates establece una serie de principios éticos que debemos respetar y entre ellos destaqué los siguientes. La confidencialidad, que el médico se compromete a mantener la confidencialidad de toda la información que obtiene de sus pacientes. Los principios de beneficencia y no maleficencia, en donde se compromete a actuar a beneficio del paciente y no a causarle daño intencionalmente. Muy importante el respeto por la autonomía del paciente, en donde se reconoce la importancia de respetar las decisiones autónomas de los pacientes, siempre que estén en sus cabales. No practicar la eutanasia ni el aborto, se prohíbe la participación del médico en la eutanasia activa y el aborto. Y no mantener relaciones sexuales con los pacientes, está prohibido el involucramiento romántico o sexual entre médicos y pacientes. Como les decía, a pesar de su antigüedad, el juramento hipocrático sigue teniendo una base importante en la ética médica. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra el juramento hipocrático. Además del juramento hipocrático, nosotros tenemos grandes influencias que se dieron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Asociación Mundial de Médicos.
como respuesta, como respuesta a la experimentación en seres humanos que se dio durante la época del régimen nazi, nació toda esta tendencia en la Asociación Médica Mundial para dar normas éticas a cumplir por todos los médicos del mundo. Es una de las regulaciones éticas más importantes en la clínica y en la investigación médica. Este código internacional se estableció por primera vez en octubre de 1949, pero ha sido revisado en forma consuetudinaria a lo largo de los años y la última revisión se hizo en Alemania en octubre del 2022. El Código Internacional de Ética Médica que nos dio la Asociación Mundial de Medicina es un canon de principios éticos para los miembros de la profesión médica de todo el mundo y contempla dentro de ellos todo lo que señala la Declaración de Ginebra, el juramento del médico y todo el conjunto de políticas que ha venido señalando la Asociación Mundial de Médicos a lo largo de todo este tiempo. Define y aclara los deberes profesionales de los médicos hacia sus pacientes, hacia otros médicos, hacia otros profesionales de la salud y a la sociedad en general. Es un código que contempla principios generales, los deberes hacia el paciente, los deberes hacia otros médicos, hacia otros profesionales de la salud, porque el médico siempre trabaja en equipo, a estudiantes, deberes hacia la sociedad y sus obligaciones como miembro de la profesión médica. Ya llegando específicamente a Costa Rica, el desarrollo del Código de Ética Médica, podríamos decir, y del Tribunal de Ética Médica pasó por varias épocas. La primera fue la época colonial, en donde se dependía totalmente de los médicos que venían de paso aquí al país o que venían con algunos de los conquistadores en esos momentos. Posteriormente pasamos por el protomedicato que se fundó en 1857. Eso siguió con la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia de Costa Rica, eso en 1895, hasta llegar a la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940 y simultáneamente se dio la creación del Colegio de Médicos y Cirujanos en ese mismo año. El protomedicato, creado en 1857, nace como una respuesta a la necesidad de reglamentar y velar por el ejercicio de la profesión del grupo de médicos que existía en ese momento, que no era mayor a 25 médicos en esa época, para atender a todos los habitantes de Costa Rica en ese momento. Quien lo crió fue el señor presidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, que crió el protomedicato junto con la Sociedad Médica de Costa Rica y cuyos directores eran nombrados por el Poder Ejecutivo, o sea, no había una autonomía ni una independencia en esa organización. Sin embargo, los objetivos eran muy específicos, de velar por el buen funcionamiento de la profesión médica en el país y examinar a los médicos que solicitaban la autorización para el ejercicio profesional para garantizar que eran médicos formados y que venían a apoyar el desarrollo y el cuidado de la salud de las poblaciones. Para ello, de previo, debían presentar los diplomas y todos los atestados que exigía el reglamento que ellos mismos habían elaborado. Como les decía, anterior al protomedicato, lo que había era muy pocas medidas de higiene. Los facultativos que habían eran en realidad médicos de paso que venían aquí y no existían tampoco facilidades educativas. En esos momentos lo que teníamos era esencialmente curanderos y algunas recetas reales remitidas por las autoridades superiores, que ese fue el bagaje de elementos con que contaron los costarricenses para la atención de sus necesidades médicas y sanitarias. Este protomedicato funcionó desde el 3 de abril de 1895, hasta el 3 de abril de 1895, en que el doctor José Ulloa Giral, en el periodo del gobierno de Rafael Iglesias Castro, impulsó la ley que creó la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia de Costa Rica y se eliminó el protomedicato. ¿Qué ventaja tuvo esa creación?
Esta ley disponía que la facultad asumiría todas las funciones encomendadas al protomedicato, a la sociedad médica, y también daba atribuciones para dirigir la enseñanza de la medicina, sus ramas y fomentar su desarrollo. Tenía la potestad de conferir títulos académicos en esas ciencias, conceder o negar las incorporaciones a los profesionales médicos, velar porque se ajustaran a las disposiciones de la normativa y de los preceptos de la ciencia, ejercer suprema vigilancia respecto a la higiene y a la salubridad pública y resolver todas aquellas consultas que en materia de salud establecieran los supremos poderes del Estado. Un aspecto muy importante de esta ley fue que ya los directores no eran electos o definidos por los poderes ejecutivos, sino que había la facultad de que esos directores fueran nombrados dentro del seno de la facultad. Esta facultad aportó bastante al desarrollo del país, entre ellos se nota la fundación de la Escuela de Obstetricia en 1899, luego la creación de la Escuela de Farmacia en ese mismo año, y en 1916 se creó la Escuela de Enfermería también con el impulso de la Facultad de Medicina, Farmacia que se había creado. También se organizó una escuela de cirugía dental, pero el funcionamiento tuvo solamente un año de duración por carencia de alumnos. Y algo muy importante que hizo la facultad fue crear los congresos médicos anuales. Desde 1931 se vienen haciendo los congresos médicos anuales para cumplir también con la normativa que éticamente se señala que los médicos y las personas del área de salud deben estar siempre actualizados profesionalmente. Durante la existencia del protomedicato, en realidad el número de médicos no aumentó mucho, llegó a ser 147 médicos en la organización. Y hay bastantes, casi uno podría decir, anécdotas de los casos que se vieron en ese momento por transgresiones a la ética en el campo de la salud. Este fue don Juan Rafael Mora Porras, que fue el que crió el protomedicato en 1857 y que funcionó hasta 1895. Este fue el primer tribunal del protomedicato. El presidente del protomedicato fue el doctor Nazario Toledo. Y ahí tenemos al vocal, licenciado Bruno Carranza, el vocal 2, Lucas Alvarado, el censor Andrés Sáenz y un notario médico que eran el licenciado Manuel María Esquivel. En este momento todavía ellos eran nombrados por el Poder Ejecutivo. De 1895, como les decía, a 1940 funcionó la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia de Costa Rica, que se fundó a instancias del doctor Juan Ulloa Giral, y de ahí en adelante eso se llama Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Aquí ya la estructura pasa a ser una estructura gremial muy similar a la de los colegios profesionales actuales. El colegio nace en 1940 cuando se crea la Universidad de Costa Rica y se discute en esos momentos cómo se va a seguir realizando la incorporación de médicos y la organización de médicos. Al discutir esto, se toma la decisión de crear el Colegio de Médicos y Cirujanos con unas ciertas funciones, y las funciones dedicadas a la incorporación y al examen de los médicos para incorporarse a trabajar en Costa Rica pasa a ser de la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí se deroga lo que anteriormente regulaba al Colegio de Médicos y se dicta la nueva ley orgánica del colegio que se inicia en ese año. Posteriormente, en 1947, se crea el primer reglamento del Colegio de Médicos y Cirujanos, que se reformó en el año 67, y quien viene a dar la misión primordial del colegio, en realidad viene con la ley del 8 de agosto de 1962, que es la nueva ley orgánica del colegio,
y donde se establece como misión primordial velar por el desarrollo ético, el ejercicio legal de la profesión y promover el intercambio científico. También esa ley establece como órganos superiores del colegio la Asamblea General, la Junta de Gobierno y, muy importante en su estructura, el Tribunal de Ética Médica. Ahí ya se establece esa organización importantísima para llevar adelante todos los procesos que le competen al Tribunal de Ética Médica. Esta ley se vuelve a reformar en el año 2020 y aquí ya la reforma es más de fondo, se reforman diversos artículos de la ley, que en lo que nos interesa está el artículo 3, en donde se establece regular y fiscalizar que la profesión de la medicina se ejerza conforme a las normas de la moral, la ética y las mejores prácticas de ciencia y tecnología. El artículo 20 señala que se ejercerá la potestad disciplinaria contra cualquiera de sus miembros autorizados por medio de la Junta de Gobierno y el Tribunal de Ética Médica. Nuevamente aquí ya el tribunal se posiciona en una medida más fuerte dentro de la organización del colegio y los debidos procesos para la aplicación del Código de Ética Médica. El artículo 21 nos establece ya las correcciones disciplinarias, que anteriormente en realidad prácticamente no existían correcciones disciplinarias, y ahí ya se señala las advertencias, las amonestaciones escritas, las multas de 1 a 5 salarios base de un médico asistente general G1, se pone una base para el cálculo de esas multas, ¿verdad? La suspensión para el ejercicio de la profesión, que puede abarcar de 8 días hasta 6 años, según la gravedad del hecho. En caso de que la persona colegiada autorizada sea condenada a un delito penal relacionado con el ejercicio de la profesión, la suspensión se prolongará de acuerdo al plazo de la condena establecida por la sede penal. El artículo 22 nos señala que en cada caso el Tribunal de Ética Médica debe señalar cuál de las correcciones debe imponerse y en todo caso se dejará constancia en el expediente del colegiado o autorizado. Y se adiciona el artículo 22, que es muy importante, en donde ya se establece una serie de detalles, por así decirlo, referentes al Tribunal de Ética Médica. En primer lugar, será un órgano nombrado por la Junta de Gobierno, está integrado por 7 miembros que permanecen en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual por una única vez. Se establecen los requisitos para ser miembro del Tribunal de Ética Médica. En primer lugar, ser de reconocida honorabilidad, no haber sido sancionado penalmente por sentencia firme, tampoco haber sido suspendido en el Colegio de Médicos en el ejercicio de la profesión, puede ser costarricense por nacimiento o naturalización, contar con no menos de 10 años de estar debidamente inscrito ante el colegio profesional y tener una amplia experiencia profesional en el campo de la medicina. Los miembros tienen una serie de restricciones, no se pueden formar parte de cualquier otro cargo dentro del colegio durante los 2 años previos a la postulación, durante todo el periodo de nombramiento, que ya les dije que es de 5 años, y hasta 2 años después de dejar el cargo. La integración de dicho tribunal debe respetar la paridad de género. Las funciones del tribunal son determinadas en el reglamento respectivo, que es promulgado por la Junta de Gobierno. Entonces vemos aquí que esta ley ya establece la importancia de velar por la ética y la profesión médica. Se instala en forma permanente el Tribunal de Ética. Anteriormente no necesariamente era permanente, habían reuniones de acuerdo a la cantidad de casos que se abrían. Está compuesta por 7 miembros que tienen que llenar esa serie de requisitos en cuanto a trayectoria y aspectos éticos, y le da la potestad de llevar a cabo el debido proceso, estableciendo sanciones de diverso tipo a los que transgreden los principios éticos. ¿Cuáles son las funciones del tribunal? En primer lugar, sesionará con al menos 4 de los miembros para que haya quórum, hay que garantizar el quórum de las sesiones. Y en las funciones se inicia el procedimiento administrativo contra la persona investigada, para lo que deberá realizar el traslado de cargos en apego al debido proceso y a las normas establecidas.
Los procedimientos se inician en el momento en que la Junta de Gobierno solicita al tribunal que se abra la investigación respectiva por algún caso que eleva a la Junta en forma inicial la Fiscalía. De oficio o a petición de la parte, ordenará la prueba que considere necesaria para averiguar la verdad real de los hechos, realiza las prevenciones que considere necesarias a las partes a efecto de tramitar correctamente el procedimiento administrativo disciplinario y resuelve las solicitudes y recursos presentados por las partes durante la tramitación del procedimiento. Como vemos, las funciones son bastante amplias y muy de acuerdo con la ley que nos regula, tanto a lo interno del colegio como algunas leyes de la República. El código actual fue aprobado en el 2016, actualmente se está haciendo revisión porque se tiene que se hacen revisiones periódicas de cada 5 o 6 años. Fue publicado en la Gaceta de abril del 2016 y contiene 200 artículos, 19 capítulos. Esos 19 capítulos se refieren a lo siguiente. Bueno, el número 1 es una declaración de principios fundamentales del ejercicio de la medicina. El 2 es el ámbito de aplicación. Ahí seguimos luego con deberes generales del médico, relación del médico con sus pacientes, las reglas generales de comportamiento, todo lo relacionado con información y consentimiento. El capítulo 6 es el deber de confidencialidad y el de secreto profesional. El 7 habla de los honorarios profesionales. Luego están las relaciones entre médicos y otros profesionales, las relaciones interprofesionales entre médicos, las relaciones con profesionales del ámbito de la salud, la posibilidad de realizar juntas médicas y en qué momentos es que se deben de hacer, el registro y certificado médico, el registro del acto médico. El capítulo 12 se refiere a la pericia médica. El capítulo 13, que es uno de reciente incorporación, se incluyó en la última revisión del Código de la Investigación Científica. El 14 tiene que ver con donación y trasplante de células, tejidos y órganos. 15, publicaciones y anuncios. 16, los derechos del médico. Hay un capítulo para problemas éticos específicos. Luego está el capítulo de faltas y sanciones y por último el de las disposiciones generales. Con eso tenemos los 200 artículos que tiene el código actual. El proceso, como les decía, es un poco complejo. Primero hay una denuncia de oficio que se presenta ante la Fiscalía. La Fiscalía analiza esa denuncia para ver si le da admisibilidad o si la denuncia no tiene razón de ser y entonces produce rechazo. Si da admisibilidad, es la apertura de investigación que hace la Fiscalía. Esa investigación preliminar, de acuerdo a sus resultados, la Fiscalía la presenta a la Junta de Gobierno con alguna recomendación de acuerdo a los hechos que ellos encontraron. Puede ser que se plantee un acuerdo conciliatorio entre las partes a ese nivel, con lo cual ahí ya termina el proceso, o puede ser que haya que trasladarlo a los tribunales comunes con una denuncia fiscal o se eleva al Tribunal de Ética. Cuando se eleva al Tribunal de Ética, al tribunal lo recibe, lo analiza y ahí ya hace lo que nosotros llamamos el traslado de cargos, que es la comunicación a los involucrados, el apersonamiento para los involucrados, ya sea el denunciante y el denunciado. Ahí también tenemos el detalle que puede ser que ninguno conteste, con lo cual hay rebeldía de alguno de ellos que hay que resolver. Y después de ese proceso en donde ya los involucrados contestan, se les da toda la información que hay en el expediente con las pruebas que se recolectan, tanto las que dio la Fiscalía como las que recolecta el tribunal. Se plantea ya la audiencia oral y privada, en la que tienen todo el detalle de presentar los testigos que ellos consideren necesarios, tanto los del denunciante como los de la denunciada, o los testigos que el tribunal considera que deben de estar ahí. También hay testigos de parte del tribunal.
A ese nivel se pueden dar varios recursos de revocatoria y apelación por parte de los involucrados, que también hay que resolverlos. Luego ya con toda esa parte resuelta, entonces se hace el acto final de comunicación de lo dictaminado por el tribunal. Ese acto final también puede ser sujeto a un recurso de apelación ante la Junta de Gobierno y posteriormente ya se termina el proceso. Para las sanciones tenemos una normativa de sanciones publicada en el año 2020, son 24 artículos que están distribuidos de acuerdo a las faltas. Las faltas se califican como faltas leves, graves, gravísimas, y también tenemos la ejecución condicional de la pena. Hay reglas generales para la imposición de sanciones. El artículo 1 habla de los tipos de sanciones, el 2 de la suspensión por condena penal, el 3 la determinación de las sanciones, el 4 la prohibición de reforma en perjuicio, el 5 antecedentes disciplinarios del sancionado, que hay que tomarlos en cuenta para ver el tipo de sanción que se les aplica. Como les decía, tenemos faltas leves, que está en el título 2, el artículo 7, faltas graves es el artículo 8 y faltas gravísimas el artículo 9. Ejecución de las sanciones y registro de los infractores también hay que llevarlo a cabo, y la publicación de la suspensión para el ejercicio profesional. También contamos con otras medidas alternas a la sanción disciplinaria. Hay todo un capítulo de las disposiciones generales. En el artículo 12 hay medidas alternas a la sanción, que puede ser una conciliación o una suspensión de la prueba. El artículo 13 es de la competencia, el 14 de las obligaciones y condiciones, y el 15 es sobre el incumplimiento cuando se dan las sanciones y los involucrados no las cumplen. Hay una ejecución condicional de la sanción también, que está también regulada con sus requisitos, el contenido del cumplimiento, la renuncia tácita del beneficio, el cálculo de los plazos y el informe del sancionado. Termina con los artículos de la derogatoria, la vigencia de la publicación, y hay un transitorio porque se están revisando constantemente. El tribunal también tiene la obligación de mantenerse periódicamente actualizado, tanto en la parte profesional como en la parte de ética, y actualmente también el uso de todas las TICs, por lo que el tribunal tiene que estar asistiendo a simposios, a congresos. Se invitan médicos especialistas o profesionales de otros campos para que revisemos lo más novedoso del campo en la que estamos involucrados. Actualmente les decía que se está revisando el nuevo Código de Ética Médica. El tribunal dio sus sugerencias, y dentro de esas sugerencias el tribunal está proponiendo 2 nuevos capítulos en los ámbitos en que los médicos actualmente están participando en forma muy importante, como es el ámbito de la docencia médica, sobre todo a nivel de las instituciones de educación superior, y el ámbito de la gestión de servicios de salud, para incorporar algunos aspectos que consideramos que deben ser regulados mediante la ética en esas 2 importantes funciones. Vamos a ver algunos resultados de la aplicación del Código de Ética entre enero del 2022 a abril del 2023. ¿Qué es lo que ha hecho el tribunal en ese año? Actualmente tenemos en trámite 103 casos. De eso se han solicitado además el archivo de 41 expedientes. Se han programado o reprogramado 280 audiencias orales y privadas. Se han realizado 151 sesiones presenciales que se hacen semanalmente jueves y viernes. Se han elaborado y tramitado 85 actos finales. Tenemos en custodia 15 expedientes, que estos expedientes son expedientes que entran al tribunal por alguna denuncia, pero que simultáneamente tienen abierto un proceso penal.
En el caso de estos expedientes, nosotros no podemos avanzar hasta que termine el proceso penal. Y esos procesos penales nos hacen que estos expedientes se atrasen, en algunos de ellos hasta 4 y 5 años, porque mientras no haya una resolución en los tribunales, no se puede hacer la tramitología dentro del Tribunal de Ética Médica. Se han resuelto 331 oficios recomendativos de la asesoría legal. El tribunal cuenta con 2 asesores legales en este momento. Iniciamos con 1, pero la demanda de trabajo ha hecho la necesidad de contar con 2 asesores legales. Y hemos tenido que reprogramar una serie de audiencias debido a las incapacidades que mandan ya sea el denunciado, los denunciantes o los propios abogados, o también cuando el abogado le coincide una audiencia en algún tribunal con la fecha que nosotros le hemos señalado. Entonces eso demanda reprogramaciones de audiencias, con lo cual a veces el expediente se retrasa un poco en su resolución. Así, tenemos 36 casos que conciliaron en este periodo, 3 casos calificados de faltas leves, 2 casos de faltas graves, 41 casos fueron archivados, o sea que luego de todo el estudio que se hizo, se consideró que las pruebas no daban base para contemplar los hechos, y entonces se pide el archivo de los mismos. A 9 casos se le dio amonestación por escrita, esa por lo general se da en los casos de falta leve. Un caso por suspensión del ejercicio profesional por 5 días, 3 casos de suspensión del ejercicio por 30 días, un caso de 60 días, 2 casos de suspensión profesional de 90 días y 6 casos de suspensión profesional de 120 días. Las suspensiones profesionales del ejercicio profesional afectan mucho al médico, porque ustedes saben que aquí la mayoría de los médicos trabajan en el Seguro Social, y al tener una suspensión de ejercicio profesional prácticamente automáticamente pierden el trabajo en el Seguro Social. Entonces son casos que nosotros analizamos muy cuidadosamente, porque sabemos las consecuencias que tienen esas suspensiones. Hay 3 casos de multas de 2 salarios y medio y 3 casos de multas de 3 salarios y medio. De los 103 casos que se trabajaron al interior del tribunal, la mayoría de ellos se deben a relación del médico con sus pacientes. Los pacientes se quejan de que el médico no los ha atendido bien, y no solo el trato del médico, sino de las habilidades que el médico debe tener y los conocimientos que tiene, que a veces los pacientes definitivamente señalan que no los aplicaron adecuadamente. Estos casos superan los que están en el segundo lugar, que son relacionados con el registro y el certificado médico del registro del acto médico, y los vemos en el siguiente gráfico. Aquí ustedes ven cómo en la relación del médico con sus pacientes tenemos 38 casos, y el certificado médico del registro del acto médico 19. Luego están las relaciones entre médicos 13 y relaciones con publicaciones 15. De acuerdo con la falta del tribunal, este es el gráfico, veamos que 36 conciliaron, hubo 36 casos de conciliación, los 41 que archivaron porque no se probó absolutamente nada. Las 3 faltas leves, amonestación por escrito, suspensiones que van ahí de 5 días a 120 días, las multas de 2 salarios y las multas de 3 salarios. Aquí tenemos las 151 audiencias orales y privadas que se dieron en esa época. Hay meses que uno diría son más, pero en realidad las audiencias son bastantes las que se hacen por mes, oscilan entre 10 y 16 audiencias por mes. Costos de las faltas. Vean que la amonestación escrita, la primera vez, no da la falta leve, lo que se hace es darles una amonestación escrita, en realidad eso no tiene falta, solo en la parte de los costos del proceso,
pero pueden tener multa de 1 a 2 salarios base, que equivale a entre 908.000, según el G1 actual, a 1.816.000 colones en caso de que sea reincidente. Y ya si es recurrente, ahí ya no es multa, sino que lo que se le plantea, aunque sea una falta leve, es una suspensión de 1 a 6 meses en caso de que sea recurrente, o sea que tenga más de 3 veces de haber ido a visitar, como decimos nosotros, al tribunal. En las faltas graves, la multa va de 2 a 4 salarios base y la suspensión de 2 a 4 años. Vean que ya en las graves no hay amonestaciones. Y en las faltas gravísimas, la suspensión es de 3 a 6 años, con una multa de 3 a 5 salarios base, que va desde 2.724.000 colones hasta 4.540.000. Vean que los costos están con base en los salarios de del G1, que es el salario base del médico general. Los miembros actuales son los siguientes: el doctor Daniel Rodríguez Guerrero, el doctor Juan Gerardo Fonseca González, la doctora Elizabeth Viales Hurtado, el doctor Juan Rafael Valverde Zúñiga, la doctora Yanira Obando Salazar, la doctora Cinia Madrigal Méndez y mi persona. Todos son médicos en diferentes especialidades. Ahí tenemos médicos generales y médicos especialistas. Tenemos abogados psiquiatras dentro del grupo de los miembros. Tenemos psiquiatras puros, por así decirlo, emergenciólogos y médicos generales. Este es el grupo que estamos actualmente ahí. Ya llevamos, la mayoría de ellos, llevamos 12 años de estar aquí. Esos somos los 7 que estamos formando actualmente el Tribunal de Ética. La que menos tiene de estar con el Tribunal de Ética tiene 3 años, pero los otros ya superamos los 4 años hasta 12 años de estar en ese grupo. Estas son algunas de las referencias en que nos basamos. Y si tienen preguntas, si no, muchas gracias. Y de nuevo reitero el agradecimiento a la Federación de Colegios Profesionales por este importante congreso. Y muchísimas gracias al Colegio de Periodistas por todo el apoyo que nos han dado para llevar adelante esta presentación, que espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias y muy amables.